Estamos en la página 33 de la guía y al terminar vamos a considerar las contribuciones teológicas del libro de Joel. Es decir, como parte de la revelación progresiva de Dios, ¿qué es lo que Joel nos enseña sobre Dios, sus propósitos y sus caminos con los seres humanos? Y vamos a leer lo que he preparado aquí. La primera cosa que la obra nos enseña en cuanto a Dios es enfatiza su soberanía. Joel presenta a Dios como soberano sobre todo lo que pasa en la tierra. Él es quien determina la bendición o la maldición, tanto en la vida de la creación como de los hombres. Él manda las lluvias, determina el pasto de los campos y el resultado de la cosecha. Y ahí tiene las referencias, ¿no? De Dios es la prosperidad y la reputación de la nación ante los ojos del mundo. Aún el universo entero, la tierra, el sol, la luna y las estrellas estremecen y tiemblan al sonido de su voz. Y fue Dios quien envió el ejército de langostas que cumplieron sus órdenes. Porque Dios es el juez supremo de todas las naciones y sus habitantes. La segunda cosa que percibo en la obra es que Dios, el juez, también es Dios de misericordia y restauración. Si no ha captado eso, no ha captado el mensaje de Joel. El juez es compasivo, misericordioso y lleno de amor y lento de ira. Ese es el mensaje central de la obra. Entonces, entender ese aspecto de la naturaleza de Dios es clave para entender el mensaje principal del libro. Porque a pesar de la advertencia grande y terrible que Joel ve en la plaga de langostas, Él quiere que conozcamos el Dios de amor, compasión y misericordia. Aunque viene devastación total a la tierra y a sus habitantes, hay una tremenda esperanza encontrada en la persona de Dios mismo. Es interesante eso, ¿no? ¿Dónde existe la salvación? Es en la persona de Dios mismo. Por naturaleza, a pesar de ser juez soberano, Dios quiere rescatar, proteger, restaurar de toda devastación venidera. Y eso es tremendo en Joel para mí. Aunque él describe que el día del Señor es grande y terrible, y es, hay que ver que él quiere enfatizar que eso es un día de salvación. El juez es salvador en el mismo día. Esa idea se resume como centro de su mensaje. Vuélvense al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Y hay que notar que eso es el mensaje en el puro centro de la obra. El punto es reforzado aún en la última sección de la obra. En medio del juicio final de Dios hay la oportunidad de salvación. El valle de Josafat, Yahvé juzga, también es el valle de la decisión. En medio del juicio de Dios hay salvación. Capítulo 3, versículo 16. Rugirá el Señor desde Sión, tronará la voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. El pueblo redimido no tiene que temer el día del Señor. El mensaje es claro. En la persona de Dios mismo y su gracia está la esperanza para el ser humano. Quiero leer nuevamente capítulo 2, versículo 31-32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor.
Y nuevamente, no es que tú y yo tenemos que montarnos en un avión para llegar a Jerusalén, ¿ok? No está hablando de un lugar físico, literal, sino está hablando de lo que Sion y Jerusalén significa. Donde hay un pueblo, donde Dios está morando en medio de ellos a través de su Espíritu. En ese pueblo hay la salvación en el día del Señor. Tercero, eso es una contribución muy significativa, casi única, que Joel hace a la revelación progresiva de Dios. Es que, ¿cuál es el rol de un desastre natural? Cuando ocurre un terremoto, un huracán, un derrumbe, una plaga de esa naturaleza, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Joel nos presenta con la idea de que los desastres naturales son señales de la condenación y juicio de Dios contra el ser humano y la injusticia. Esto concuerda con otras escrituras, desde las condiciones del pacto, y aquí estoy haciendo referencia de Deuteronomio 28, hasta la propia enseñanza de Jesús en Mateo 24. Jesús mismo en Mateo 24 dice que habrá muchas señales, ¿cierto? Okay. Desastres naturales como señal del día del Señor. Tal vez son parte de lo que el apóstol Pablo hace referencia cuando él escribe: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a uno como si estuviera dolor de parto. Pablo está diciendo algo extraño, que la tierra misma, la creación, toda la naturaleza que veamos alrededor está gimiendo, está sufriendo. Okay. Y en la misma obra afirma ese hecho, ¿no? Tierra, sol, luna, los animales del campo, todos sufren. Y ellos están gimiendo para que haya un día de salvación para ellos también. Y ese gemir es evidencia de la necesidad de ese día del Señor. Seguimos. Para Joel, un desastre natural no es la condenación de Dios como respuesta inmediata a un pecado particular. Quiero enfatizar eso. ¿Okay? Lo voy a enfatizar un poquito más adelante, pero hay que tener cautela que no estamos identificando una injusticia particular, un pecado particular. Cuando viene un desastre natural, dice que Dios está juzgándonos por ese pecado. Hay que tener cautela con eso. Voy a repetir. Un desastre natural no es la condenación de Dios como respuesta inmediata a un pecado particular, sino más bien apunta hacia el día del Señor. Es decir, no está tanto mirando atrás, sino mirando hacia adelante cuando viene un desastre natural. Es un llamado para que nuestra relación con Dios sea íntima y fiel. En las palabras de Joel, rásquense el corazón. Hay que tener cuidado en no interpretar cualquier desastre natural como la condenación de Dios a un pecado particular, pero sí debemos interpretarlo como señal o una advertencia del venidero día del Señor que se nos acerca. Un día de juicio terrible contra todo ser humano, pero también de salvación, refugio y restauración para el verdadero pueblo de Dios. Por eso, cuando viene un desastre natural, debemos preparar nuestro corazón porque el día del Señor se acerca. Cuarto, Joel tiene mucho para contribuir en nuestra comprensión de qué es el día del Señor. Con todo eso, creo que tenemos una idea más clara de lo que es el día del Señor. Para Joel es el día de gran juicio final, un día grande y terrible, donde Dios, como juez, será victorioso en su condenación de la injusticia de los habitantes de la tierra y del universo total. Es interesante los detalles específicos de Tiro y Sidón y de Egipto y Edom. El pecado cometido son injusticias contra otros seres humanos y otras naciones.
Cuando Dios juzga la tierra y sus habitantes en la actualidad por medio de desastres naturales, enfermedades, pestilencias, etc., es evidencia de este día del Señor. Un día que ciertamente vendrá y del cual nadie puede escapar. Además, las advertencias y condenación de Tiro y Sidón y de Egipto y de Edom son instructivos. Revelan un componente del juicio de Dios contra las naciones. Las naciones serán juzgadas por su trato al pueblo de Dios. No habrá impunidad para los que abusen al pueblo redimido de Dios. La obra termina con esta declaración. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. Y tenemos que escuchar la voz de Dios, que a la vez es consuelo para nosotros, ¿cierto? Cualquier que haya pecado contra mí, no habrá impunidad para esa persona. Eso nos debe llevar a orar por ellos, interceder, porque, wow, su futuro no está bien. Es consuelo, pero también debe impulsarnos a imitar al Señor en su compasión, amor, a esa gente que van a enfrentar el juicio de Dios por el pecado que hayan cometido contra nosotros. Con Dios no hay impunidad. En esto los enemigos del pueblo de Dios quedan advertidos y el pueblo de Dios encuentra consuelo y ánimo frente a la persecución. El Señor vengará a su pueblo. Como dice capítulo 3, versículo 1, en aquellos días, en el tiempo señalado, restauraré la suerte de Judá y Jerusalén. De esas realidades el pueblo de Dios puede estar seguro. Atacar al pueblo de Dios es atacar a Dios mismo. Cuando alguien peca contra mí, no está pecando contra mí solamente. Está pecando contra el Señor. Porque yo soy la imagen de Él. Dios es celoso de su pueblo. Nos vengará y nos recompensará. Ese es el mensaje de Joel. En su descripción del día del Señor hay muchas frases que aparecen en otros textos, tanto por medio de otros profetas como por medio de otros textos del Nuevo Testamento. Es interesante, lo que Joel escribió fue materia prima para muchos autores de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Muchos otros autores bíblicos toman frases, ideas, conceptos de Joel y lo emplean la misma frase, las mismas ideas, o lo amplían. Es interesante comparar muchas de ellas y el mensaje de Joel definitivamente contribuye a nuestra comprensión de ellos y de los eventos apocalípticos del llamado fin del mundo. Algunos ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento, y ahí tengo una lista larga de varias frases, ideas, conceptos, metáforas de Joel que aparecen en otros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Entonces, Joel es bastante significativo por esa contribución que él hace para el canon mismo de las Escrituras. Quinto, otra lección que esa obra nos enseña en cuanto a Dios, sus propósitos y sus caminos con los seres humanos. Quinto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo género humano. ¿Ok? En esas las palabras de Joel 28, 29, cuando él declara, yo voy a derramar mi espíritu sobre todo género humano. Ese texto, ¿ok?, es importante para nuestros días, ¿cierto? ¿Ok? Porque desde el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el presente, Dios sí ha derramado su espíritu sobre hijos e hijas, jóvenes y ancianos, en cumplimiento del anuncio de Joel. Y también es sobre esclavos y esclavas, ¿cierto? Siervos y siervas. Es decir, no hay distinción de personas. No hay distinción social, de género, de sexo, ni de clase social, nada de eso. Todos pueden experimentar y recibir el don del Espíritu Santo. Y Joel es bastante significativo por esa contribución. Esta declaración pone cumplimiento al deseo antiguo de Moisés, quien expresó en Números capítulo 11. Y es lo que Moisés dijo: «Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos». Es casi como si Dios escuchó el deseo de Moisés
Y Dios lo cumplió, ¿cierto? Lo cumplió. Yo pensaba, claro, Él lo tenía en mente, ¿no? Pero Él quiere manifestarse entre nosotros mismos y escuchó a Moisés y dijo, Moisés, yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir. Y por eso tenemos su deseo ahí en Números. Su cumplimiento, eso de derramar el Espíritu Santo sobre todo género humano, que veamos hoy en día, indica que la iglesia tiene un rol profético. Y nuevamente quiero aclarar eso, cuando yo hablo de profecía y ser profeta es en el sentido bíblico, ¿no? Parte del propósito de Dios en entregar al Espíritu Santo al cuerpo de Cristo es que seamos la voz de Dios en nuestros días. En ello tenemos la responsabilidad de condenar la injusticia, advertir del juicio venidero, llamar a arrepentimiento y proclamar una invitación a la restauración basada en la persona y carácter de Dios mismo. Es nuestra responsabilidad profética, no solamente anunciar el futuro, sino advertir a nuestras generaciones presentes para que estén preparados para el día del Señor. Hay que anunciarles que el día de juicio viene. Eso es algo que no enfatizamos mucho, pero anunciar que Cristo viene para buscar la tierra es parte del Evangelio. Porque como Él dice, ese día de juicio no solamente es día de juicio, sino también es día de salvación. Y hay que preparar al mundo por el día que Dios va a venir y va a pedir que rendimos cuentas a Él y no habrá impunidad. Tenemos que preparar el mundo para ese día de juicio. Es parte del Evangelio. Entonces la obra dice en capítulo 2, versículo 32. Porque todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria. Y otra vez, eso no se trata de un lugar físico, ¿cierto? Se trata de lo que Sión y Jerusalén significa. La morada de Dios que vive en medio de un pueblo. Entre los sobrevivientes, dice Joel, estarán los llamados del Señor. El día de juicio no es todo devastación, es destrucción. El día de juicio también es un día de salvación y restauración. Así lo interpretó Pedro cuando vio el cumplimiento de ese anuncio en sus días. Estoy hablando en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 21. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas para que las otras naciones pudieran conocer las maravillas de Dios y conocer al Señor. Pedro expresó eso, ¿ok? Y utilizó el derramamiento del Espíritu como un señal para invitar a su generación a invocar el nombre del Señor para encontrar la salvación. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos tener dones, no para mí, sino para que yo pueda servir a otros. Y yo puedo hacer que Dios sea conocido en el mundo. El hecho que Dios more en mí a través de su Espíritu es para que otros conozcan al Señor. Y eso es una gran contribución de Joel. Porque otra vez, cuando viene mi Espíritu, todos sabrán que yo habito en Sion. Y ese es el próximo punto, la próxima enseñanza de la obra. 6. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Hay que notar ese énfasis en la obra. Aún en el día de batalla, el día grande y terrible, el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Tampoco debemos subestimar la última declaración de la obra. La última frase, ¿no? El Señor hará su morada en Sion. La presencia de Dios en sí es bendición y trae bendiciones. Protección y provisión son los frutos de su presencia con su pueblo. Y aquí podemos pensar en todos los textos donde Él dice que yo voy a cambiar la suerte de ustedes, la restauración. Hay provisión y bendición por la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él quiere ser conocido. 7. El conocimiento de Dios entre las naciones. Es interesante notar que para Joel lo más grave de las consecuencias del desastre natural no fue la pérdida económica. Fue terrible la pérdida económica, pero eso no es lo peor.
sino la reputación de Dios entre los otros pueblos del mundo. Espero que captaron eso cuando leemos la obra. Okay, el oprobio, la vergüenza que ese juicio de la plaga fue, no solamente para Israel, sino lo que fue para las otras naciones. Joel llama a los sacerdotes a cumplir su obligación de liderar a la nación en la búsqueda del Señor. Otra vez capítulo 2, versículo 17. Para que las naciones no se burlen de ella. Okay, otra vez, el llamado para buscar al Señor y rectificar es para que las naciones, hay un testimonio de las naciones a través de nuestro propio arrepentimiento, dice Joel. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso sería lo más terrible, que los no creyentes, los gentiles, los otros pueblos, si no pueden percibir a Dios morando con nosotros, más bien ven el juicio de Dios contra nosotros. Eso es terrible porque las otras naciones no van a conocer al Señor y peor van a decir, ¿dónde está Dios? Ustedes dicen que tienen fe, pero ¿qué Dios es eso? Hay una consecuencia evangelizadora, misionera, si Dios no puede morar con nosotros a causa de nuestras propias injusticias, rebelión, egoísmo. Hay que reflexionar mucho. La obra reconoce que ese es el propósito de la bendición. Dios me ha bendecido, el pacto de Abraham, Génesis 12, versículo 3, para que por medio de mí, y yo soy descendiente de Abraham, ¿no? Los gentiles son descendientes de Abraham, hijo de Abraham, dice Pablo en Gálatas. Y la bendición de Dios es para que yo tenga con qué bendecir a toda la familia de la tierra, es decir, a otros pueblos y naciones. Y Joel hace eco de ese mismo principio del pacto. ¿Okay? Reconoce que ese es el propósito de la bendición de Dios. Y aquí estamos citando de todo el texto de capítulo 2, 19, de versículo 27, particularmente los últimos versículos que dicen, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabar el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué toda esa bendición de abundancia? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Para que yo estoy contento y feliz? Espero que no. Si no, tienen otro propósito. ¿Qué dice Joel? Entonces sabrán. ¿Quién va a saber? Las otras naciones, los gentiles, los pueblos, los no creyentes. Ellos van a saber que yo estoy en medio de Israel y yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Es decir, cuando otros pueblos pueden ver la bendición de Dios sobre su pueblo redimido, Dios es conocido. Ellos van a conocer que hay un solo Dios y que es el único Dios vivo y verdadero. Cuando ven a Dios morando con nosotros y ver la bendición de Dios sobre nosotros. Eso es el propósito de la bendición. La bendición de Dios otra vez es para que yo tenga con qué bendecir a toda la familia de la tierra. Y eso es lo que Joel nos llama a hacer. Y Él nos dice, ese es el propósito de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tiene un propósito evangelizadora y misionera. Las naciones sabrán que yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí. Ojalá que sea así. La obra termina afirmando ese propósito, que es el plan maestro de Dios. Nuevamente, si hay un tema que une a Génesis y Apocalipsis, es que Dios quiere ser conocido y la manera que Él ha elegido ser conocido es a través de su pueblo redimido. Y la obra termina con ese enfoque, que todas las naciones y pueblos del mundo sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Punto 8. La voluntad de Dios a los seres humanos. De todo lo que el libro de Joel nos comunica, eso es lo más importante de su mensaje. No es del azar que un llamado a arrepentimiento y restauración esté en el centro del libro y del centro de los anuncios de juicio y destrucción.
La estructura del libro en sí nos declara que volverse a Dios es lo que Dios quiere de su pueblo. Rásquense el corazón y no las vestiduras. Es el mensaje principal. Pregona de todos los ángulos que Dios quiere que los conozcamos basado en una relación de intimidad, amor y fidelidad que será reciprocada con su bondad y bendición. Es importante notar que, a diferencia de otros profetas, Joel no lista ni condena los pecados que anticiparon la calamidad. Fascinante ese detalle en la obra. No condena idolatría, no condena corrupción, no condena injusticias específicas en la obra. Joel no denuncia la injusticia que causó la condenación. Esto es porque para Joel la solución, no las causas, es una necesidad urgente. Ese es otro detalle en Joel que me fascina. Las causas que Dios envió la plaga no es lo primordial. Lo que es primordial por Joel es la solución. Es esa solución que Dios puede morar con nosotros y nosotros somos santos. Eso es la prioridad. Por eso envió la plaga. Una necesidad apremiante porque no es solamente una condenación venidera, sino es algo actual que Joel está viviendo. Para Joel, el día del Señor ya ha venido y vendrá hasta que culmina en su cumplimiento final y terminante. Y por eso hay que ver que no se trata de un solo hecho. La profecía tiene múltiples cumplimientos. Se cumplió en la vida de Joel, se cumplió en cada generación del pueblo de Dios. Es como Pablo dice en Romanos capítulo 1, 18. La ira de Dios ya está manifestándose. Hay una advertencia del día del Señor que su juicio viene todo el tiempo. Entonces, el día del Señor vino, está cerca y vendrá. Por eso todo hombre, joven o anciano, hembra o varón, debe estar de todo corazón con el Señor. Eso es el propósito de la obra de Joel. Él quiere que nosotros, su pueblo, estemos cumpliendo el propósito de Dios, que las naciones sean conocidas a través de nosotros. Y aquí voy a citar a Jesús en Mateo 24, que tenía la misma cosa. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hay que prepararse hoy para el día del Señor, dice Jesús. Pedro dice lo mismo en 2 Pedro capítulo 3. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ese es el propósito cuando Dios envía una plaga. El llamado, dice Jesús, dice Pedro, dice Joel, es para que seamos santos, una vida intachable, preparados, listos para el día del Señor. Porque el día del Señor no solamente es juicio, y será un día terrible. Todo pecado va a recibir su paga, el pago por el pecado de la muerte. No habrá impunidad. Todo pecado cometido, toda injusticia cometida, toda corrupción, toda violencia, va a recibir su paga. Pero el día del Señor no solamente será el día de juicio, será el día de salvación. La presencia de Dios con su pueblo es el refugio. Es el refugio. En el Señor está la salvación. Y Joel nos llama a vivir para ese día todos los días. El día del Señor ya se acerca, ya viene. Jesús dice, no sabemos en cualquier momento eso será. Puede ser hoy. Entonces, vivir intachable, recta, haciendo que Dios sea conocido a través de ti, es el propósito de la obra de Joel.